Un feliz sábado, mis queridos hermanos y amigos. Como siempre, les saluda JH de la Cruz. Y estoy muy agradecido a Dios porque a través de la Santa Biblia, su palabra, que es viva y eficaz, cada día he podido aprender y cada día he podido poner en práctica la verdad. Mis hermanos, ayer estuvimos hablando sobre el propósito de Dios. Y como siempre, la pregunta es, ¿dónde se desarrolla mejor el carácter? ¿En la ciudad o en el campo? Estamos hablando sobre ese tema y lo estamos exponiendo con solo la Biblia. Yo, JH de la Cruz, yo creo 100% en el espíritu de profecía. Y yo sé que la hermana Elena Harmon de Guay, Dios la utilizó y es una profeta, lo sé, 100%. Pero para que ninguno tenga excusa, para que ninguno tenga excusa, hoy estoy presentando este tema solo con la Biblia. Y desde ayer vimos y hemos comprendido cuál ha sido el propósito de Dios desde que creó al hombre. ¿Dónde ha querido Dios que el hombre viviera? ¿Dónde ha querido Dios? Pero vemos cómo el enemigo dañó el plan de Dios. Y hoy en día, Dios siempre ha querido sacar a su pueblo. Así como sacó a Israel de Egipto, porque se estaban contaminando. Se estaban yendo hacia la idolatría. Hoy también Dios ha querido sacar a Israel espiritual, la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo de Dios, el escogido y apartado, que tiene un mensaje, que tiene una luz para que ilumine el mundo, sacarlo al campo, sacarlo a la Canaán. Pero nosotros estamos en desobediencia. No queremos hacer caso y hemos permitido que las ciudades nos corrompan, que las ciudades dañen nuestros hijos, que las ciudades dañen todo lo que estamos haciendo. ¿Hasta cuándo, mis hermanos, vamos a vivir en constante desobediencia ante Dios? Oremos para que sea Dios bendiciendo y vamos a continuar con este tema que ayer no lo pude terminar. Pongámonos de rodillas los que puedan y los que deseen acompañarme en oración, cierren sus ojos. Oremos. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, tú eres santo, Señor. Y en estos momentos pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, conmigo. Habla, Señor, utilízame, Dios, para que entendamos la verdad y la empecemos a vivir. No más excusas, Señor, porque nos excusamos cada día. Y sacamos 1, 2, 3, hasta 10 pretextos para no salir de las ciudades, para seguir viviendo en pecado. Sabiendo que el plan original siempre ha querido que vivamos en el campo y que prediquemos las ciudades, pero que vivamos fuera de ellas, porque dentro de las ciudades hay pecado. Dentro de las ciudades, por más que queramos ser espirituales, nunca lo vamos a lograr. Aún el mal consagrado se está perdiendo en las ciudades. Por eso, Señor, ayúdanos a comprender, a entender. Habla a través de mí. Gracias por utilizarme. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por la verdad. Gracias por el sábado santo, día apartado, Señor. Delicia, Señor. Gracias. En Jesús lo pedimos con fe. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer un breve repaso porque sé que muchas de las personas que se están conectando quizás no vieron el primer tema. Pero veíamos en Génesis 2, 7, 8, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios labró y plantó un huerto y ahí puso al hombre que había creado.
Génesis 2:15 nos habla cuando Dios pone al hombre para que lo labrase, lo guardase y lo cuidara. Pero vemos de que en Génesis 3:23 Dios saca al hombre de ese huerto. ¿Por qué? Porque recordar que Dios había puesto una prueba de obediencia y lealtad. Pero desafortunadamente Adán y Eva pecaron, desobedecieron, y recordar que en el huerto estaba el árbol de la vida también y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios lo saca y vemos la primera ciudad hecha por el primer asesino, Caín. Eso lo encontramos en Génesis 4:17, donde nos dice que Caín toma a su mujer, tiene un hijo, edifica una ciudad y le pone a la primera ciudad por nombre Enoc. Más adelante vemos que en Génesis 6:11 cómo es que Dios observa a la tierra, pero la ve llena de maldad, constante maldad. Las ciudades corrompían, las ciudades llenas de violencia, los hombres hacían y deshacían para aquella entonces. Entonces Dios decide, mis hermanos, por medio del diluvio, rasgar la raza humana de aquella entonces, pero recordemos que solo se salvó Noé y su familia, ocho personas en aquella entonces. De ahí también vemos el pacto de Dios con Noé, que en Génesis 9:13, que dice que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Pero sabemos que la segunda destrucción total de la tierra será con fuego. Mis hermanos, luego vemos la segunda ciudad, la Torre de Babel. Eso lo encontramos en Génesis 11, del 2 a 4. Ahí miramos cómo es que ellos tenían un solo pensamiento de edificar todo acorde a hacer una ciudad y una torre que llegara al cielo. Dios miró, contempló y dijo, no, ellos tienen un solo pensamiento, confundamos su lengua. Y es ahí cuando todos se esparcen y es ahí cuando el mundo se llena primeramente de todos los idiomas que conocemos y segundo de ciudades por todos lados. Hoy en día abundan más las ciudades y hoy en día la mayor gente está en las ciudades que en el mismo campo. ¿Por qué? Por el mismo pensamiento y porque siempre nos dejamos guiar por el enemigo en vez de dejarnos guiar por Dios, que siempre ha querido que su pueblo viva en la ciudad. Dios siempre ha querido que su pueblo viva en el campo, para que así contemple la creación, la obra de sus manos y así estemos en una estrecha comunión con Dios, porque en las ciudades las domina el enemigo, porque nunca fue el plan de Dios hacer ciudades, sino que el enemigo indujo al primer asesino. El primer asesino empezó, esa idea quedó en la mente y lamentablemente hoy en día todas las ciudades están corrompidas y gobernadas por el enemigo. Y seguimos avanzando, mis hermanos. También mirábamos ayer cómo es que en Génesis 12:1 Dios llama a Abraham y desde ahí empieza Dios a hacer un plan con Abraham. Vemos en Génesis 13:12 y 13 cuando Abraham se separa de Lot y le dice, si tú vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Lot escogió irse hacia las llanuras de Sodoma hasta que habitó y entró a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y así sucesivamente nosotros vimos Génesis 18:20, donde Dios va a destruir la tercera ciudad, Sodoma y Gomorra. Y en Génesis 18:20, 24 al 50 vemos que Jehová viene a hablar con Abraham. Y Abraham en los versículos 28 le empieza a decir Dios, si con tan solo 50, perdón. En el versículo 24 Abraham dice, si hay 50 justos, por favor, ¿los perdonarás? Dios dijo, por amor a esos 50 justos perdonaré a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham en el 28 dice, si hay 40, Dios le dice, por amor a esos 40 los perdonaré. Si hay 30, en el versículo 30. Si hay 20, en el versículo 31. Y en el versículo 32 le dice, si hay tan solo 10. Y entonces Dios deja a Abraham para ver si hay 10 justos en Sodoma y Gomorra mientras va a destruir a Sodoma y Gomorra. Vemos de que en Génesis
Génesis 19, 1 y 2, Lot estaba sentado a las afueras y apenas ve estos dos varones enviados de Dios, ángeles de Jehová, que van a destruir Sodoma y Gomorra. Lot los invita, les hace de comer, los entra a su casa y vemos cómo los hombres rodearon la casa de Job y querían sacar a esos hombres para tener relaciones con ellos. Lot le ofrece sus hijas, pero ellos no quisieron, ellos decían no, queremos a esos hombres, y recordar que eran desde los más ancianos hasta los más jóvenes que querían acostarse con ellos. Y si hoy miramos, hoy en día lamentablemente las ciudades se encuentran así, llenas de pecado, aprobando leyes para que hombres con hombres se casen, mujeres con mujeres se casen, que ellos puedan tener y adoptar hijos, aprobando leyes de que el aborto, de tantas cosas que hoy en día sacan, que ya pueden hasta tener relaciones con animales, que ya se pueden casar dentro de sus familiares, bueno, entre tantas cosas que pasan en las ciudades, porque lamentablemente Satanás las dirige. Y así sucesivamente nos quedamos en el versículo de Génesis capítulo 19, 28, 29, mis hermanos. Génesis 19, 28, 29. Desde aquí vamos a iniciar la segunda sesión de este tema. Lo he titulado ¿Dónde se desarrolla mejor el carácter? ¿En la ciudad o en el campo? Es una pregunta que te hago. Y vemos de que la tercera ciudad en el cual la Biblia menciona, Sodoma y Gomorra, se había corrompido tanto que ya Dios no soportaba, porque los hombres se acostaban entre ellos mismos, las mujeres con ellas, bueno, mucho odio, mucho pecado, tanto que sus pensamientos continuo a la maldad, mis hermanos. Y hoy en día también estamos así, las ciudades, las grandes ciudades, continuo a la maldad. Y lamentablemente muchos de los hijos de Dios, muchos del pueblo de Dios que viven en las ciudades, se nos están perdiendo, se están apartando, han permitido que el pecado entre en sus hogares, que destruya a sus hijos, sus matrimonios, los jóvenes. Esa es la realidad, mis hermanos. Y no queremos entender siempre el propósito de Dios, que es vivir lejos de las ciudades, en el campo, en el plan original que Dios siempre hizo, para que el hombre tuviera esa conexión con el cielo y así se preparara para las mansiones celestiales. Pero no queremos hacer caso, somos desobedientes, y cuando somos desobedientes pagamos las consecuencias. Cuando somos desobedientes es ahí cuando la misericordia de Dios se hace a un lado, cuando los ángeles de Jehová se apartan, cuando el Espíritu Santo se aleja, y es ahí cuando estamos 100% bajo el dominio de Satanás. Y vienen las enfermedades, vienen los castigos, viene todo lo que estamos viendo hoy en día, y lamentablemente nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Cuando Dios siempre está ahí, pero somos los hombres, somos nosotros los que siempre hemos rechazado y hemos puesto a un lado las órdenes divinas, hemos puesto a un lado la palabra de Dios, hemos puesto a un lado la comunión que Dios siempre ha querido que tú y yo tengamos con Él, y nos hemos puesto bajo el dominio de Satanás. Y sabemos que siempre el propósito de Satanás es engañar, mentir, destruir, matar, robar y deshacer todo lo que Dios quiere para con el hombre. Ese siempre ha sido el objetivo, y lamentablemente Satanás lo está logrando, porque hoy en día son más los perdidos, y hoy en día son más la gente mala que la misma gente que quiere obedecer, que la misma gente que quiere vivir según el plan original de Dios. Hoy en día somos menos los que nos estamos conduciendo por el camino de la vida eterna, los que estamos entrando por la puerta estrecha. Pero hoy en día son más los que están entrando por la puerta ancha y se están conduciendo directamente a la perdición. Y hoy en día vemos las familias, hay que hablemos la realidad. A mí me gusta hablar con la realidad. A mí no me gusta juzgar a nadie, pero eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día vemos a las familias, a los jóvenes, a los niños, por ejemplo, hogares adventistas que se divorcian, hogares adventistas que los jóvenes adventistas están conducidos solo pensando en el baile, en las películas, en el cine, jóvenes que
lamentablemente viven en fornicación, en adulterio, jóvenes que se acuestan con una, con otra y así, y van a la iglesia el sábado, como si no tuvieran respeto ya con Dios, que sabe que la palabra de Dios dice, o eres frío o eres caliente, pero hoy en día nos hemos conformado con el pecado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en las ciudades, cuando vivimos en las ciudades, la cual siempre ha gobernado el enemigo, la cual nunca ha sido el propósito de Dios de que el hombre edificara, la cual nunca fue el propósito de Dios de que el hombre se estableciera en la ciudad, sino que viviera en el campo, para que contemple la obra, para que mire los pajaritos, para que mire los árboles, para que trabaje la tierra, para que mire cómo crece la semilla y cómo Dios a través de la lluvia hace el proceso de germinación, de crecimiento, y llega un momento en que da fruto para que de ahí nosotros recojamos, comamos. Pero no, Satanás distorsionó el mensaje y fijó la mirada en las ciudades. Los hombres hemos obedecido, las ciudades están corrompidas, y las familias adventistas que tienen mucha luz y que sacan uno y muchos pretextos. Si me voy de la ciudad, ¿quién predica? Y si vamos a ver cuántas familias adventistas con sus hijos están 100% dedicados en las ciudades, porque la hermana, la palabra de Dios dice, mis hermanos, que si nosotros estamos en las ciudades tenemos que ser luz. El mismo Cristo Jesús lo dijo, Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A Dios. Pero lamentablemente en vez de nosotros alumbrar, estamos apagando y oscureciendo todo nuestro alrededor. ¿Qué nos está pasando, mis hermanos? Es momento de abrir los ojos y de levantarnos. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en pecado? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el enemigo nos robe la paz, nos robe los hijos, nos robe la familia, nos robe el matrimonio? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el enemigo nos enferme, nos tenga encerrados? Porque hoy en día lamentablemente la mayoría está encerrado. No puedo vanagloriarme, pero es la realidad, mis hermanos. Ya va para 2 meses de pandemia, pero mi realidad es diferente. Prácticamente aquí donde vivo, en el campo, retirado de todo, es como si no pasara nada. Yo me entero de las cosas es por medio del internet. Yo sé cuántos muertos van, sé cómo va avanzando, cuántos están muriendo, cuántos están desesperados. ¿Por qué? Por el mismo internet. Pero si no existiera el internet y aún estuviera aquí en el campo, ni me daría cuenta que la pandemia está estresando y está matando a muchas personas. ¿Sí ve? Es como si no estuviera pasando nada aquí donde yo vivo. Todos los días me levanto, voy y trabajo, el campo, en oración, la Biblia, comunión con Dios, vengo en la tarde, estudio, transmito, hago los videos, los subo, los comparto, y así van pasando los sábados con Dios, conectados aquí en el grupo donde estamos, y así sucesivamente van avanzando. Ya vamos 2 meses de pandemia, pero gracias a Dios aquí estamos avanzando, fortaleciéndonos espiritualmente y predicando en las ciudades a través de las redes sociales, ya que no podemos salir por esta pandemia. Pero ese siempre ha sido el propósito. Pero los desobedientes, mis hermanos, los adventistas que siempre han conocido esta luz y que saben que el propósito de Dios siempre vive en el campo, muchos adventistas muriendo, muchas personas estresadas sin saber qué hacer, en sus casas encerradas y desesperados. ¿Por qué? Porque nunca obedecemos y siempre nos conducimos por Satanás. Y Satanás siempre quiere matar, robar y destruir. Y veíamos, mis hermanos, Génesis 19:28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, la tercera ciudad, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí el humo subía de la tierra como humo de un horno, como uno de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción a solas de la ciudad donde Lot estaba. Mis hermanos, ¿sí ven? Mis hermanos, Dios nos está diciendo, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por mucho pecado y mucha iniquidad. Y todo esto que está pasando hoy en día en las grandes ciudades es porque abunda el pecado y la iniquidad.
y así mismo va a acontecer a futuro. Dios nos está diciendo, abran los ojos. Nunca ha sido el propósito de hacer ciudades y de que vivan en las ciudades. Porque las ciudades están 100% gobernadas por Satanás. Y vemos lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. Y estamos viendo, pero nosotros no estamos haciendo caso. Nosotros siempre buscamos pretextos, mis hermanos, para ir en contra de lo que Dios siempre ha querido. En contra del plan original de Dios. Mis hermanos, vean, esto es de lógica y de entender, de no hacernos lo que no sabemos, porque yo sé que cuando nosotros leemos, nosotros a veces no es que no entendamos, sino que a veces queremos excusar el pecado y queremos conformarnos con el pecado, que a veces las cosas buenas nos parecen malas, como lo dice Isaías. Que hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, y que ponen las tinieblas por luz y la luz por tiniebla. Así nos está pasando hoy en día. Génesis 1, como les explicaba ayer, es muy claro, mis hermanos. Dios acondicionó la tierra y creó árboles, montañas, todo lo más de bonito. Luego crea al hombre y luego hace un huerto. Lo labra, lo planta, lo prepara y ahí pone al hombre. Si el propósito de Dios fuera ciudades, pues desde un principio Él fuera hecho las grandes ciudades, Él fuera edificado. Pero hemos visto hasta aquí cómo es que el pecado entró y Satanás empezó a regir en nuestras mentes y cogió Satanás, el primer asesino que se rebeló en contra de Dios, se apartó, mató a su hermano y es ahí cuando él hace la primera ciudad. Y es ahí cuando Caín empieza a liderar. Y ahí es cuando los hombres se conducen en el libertinaje, en el pecado, hacemos lo que queramos, comamos y bebamos, que mañana moriremos y así sucesivamente, el día a día. Como hoy en día todo mundo piensa que esto va a durar para años y estamos así, que venga, que la deuda, que venga, que la casa, que haciendo planes, que todo sabiendo que esto le queda poco tiempo y que Dios nos está llamando. Todo lo que está pasando es que Dios está diciendo, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo que duerme? Levántense como las 10 vírgenes, todas durmiendo. Se escuchó, viene el novio, 5 de ellas hicieron provisión y así nos está pasando. Mis hermanos, la Biblia es muy clara y aquí solo con la Biblia les estoy explicando qué tal donde usara el espíritu de profecía. Tendría, sinceramente, con el espíritu de profecía, más claro que haría. Pero quiero solo con la Biblia. Para que nadie tenga excusa y nadie diga, no, JH, es que el espíritu de profecía no, porque muchos lamentablemente han dejado el espíritu de profecía. Pero yo sigo creyendo en el espíritu de profecía. Y solo con la Biblia les estoy demostrando de que siempre el carácter se va a desarrollar 100 veces en el campo, no en las ciudades. Así que estamos equivocados al pensar de que en la ciudad estoy siendo salvo cuando no. Solo te invito a que tú analices tus pensamientos para quién estás tú preparándote, si para el cielo o para este mundo. Mira a tu familia, mira a tus hijos, mira, ¿sí ves? ¿Sí ves que no estoy hablando mentira? No estoy hablando mentira, estoy hablando la realidad. ¿Sí ves, mis hermanos? Y ahora llega lo más interesante, mis hermanos. Vemos cómo Dios destruyó la tercera ciudad, ¿no? Y hoy en día no se, solo se oye hablar de Sodoma y Gomorra porque está escrito en la Biblia y porque la Biblia siempre la compara con las ciudades impías. Pero vamos a ver, desde este momento tomen lápiz, siempre digo, apunten, apunten. Estoy acomodando la diapositiva y yo creo que en un mes estas diapositivas las estaré subiendo para que todos tengan estos versículos y bien bonitos para que puedan aprender y se den cuenta cuál ha sido el propósito de Dios siempre con el ser humano.
Pero vamos a ver los grandes hombres que Dios usó, dónde se prepararon, dónde vivían, dónde trabajaban y cómo Dios los usó y hoy en día son hombres reconocidos, ejemplos para nosotros. Y vamos a empezar, mis hermanos. Y empezamos aquí con el primer hombre. Muchos conocen la historia de José y sus hermanos. José. José que a los 17 años trabajaba en el campo cuidando las ovejas. Y sabemos que trabajar el campo y cuidar ovejas no se hace en la ciudad. ¿O donde ustedes han visto que en una ciudad haya ovejas? Si en la ciudad es lo que podamos llamar así prado, es carretera y cemento. Entonces la Biblia es muy clara y empezamos con el primer versículo de los hombres que Dios utilizó. Génesis 37, versículo 2. Génesis 37, versículo 2. Y dice, Jacob, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Biac y con los hijos de Zipar, mujeres de sus padres, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Cómo era José? Trabajaba el campo. Y para trabajar el campo y apacentar ovejas, vivía en el campo. ¿Y cómo era José? Veía que sus hermanos se comportaban mal y le informaba a su papá. Pa, mira que Judá, un ejemplo, Judá hizo esto. Mira que el otro hermano no trabajó. Fue a dormir allá y me puso a hacer a mí todo. Un ejemplo. Y es ahí cuando ellos se empezaban a llenar de rabia con José. Y si nosotros vamos viendo la Biblia, cómo Dios le reveló a José. Y cómo Dios aún en esos dos sueños, Dios utiliza la misma naturaleza para revelarle el sueño a José. Dios no utiliza ni los carros, ni los edificios, ni las casas. Dios no utiliza absolutamente nada de acorde a la ciudad. Nada. Y sabemos que para este entonces ya habían ciudades. Pero los grandes hombres Dios los estaba preparando ¿dónde? En el campo para su mayor obra. Porque si vemos, Egipto era una ciudad. Egipto, en lo cual fue vendido José, era una ciudad. Y Dios utilizó la naturaleza para revelar los dos sueños de José. Y encontramos esos dos sueños en Génesis 7. Y 9. Génesis 7 nos dice, he aquí que atábamos manojo en medio del campo, el sueño de José, el primero. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor inclinándose al mío. Dios ya le estaba revelando a José el futuro a través del sueño de la naturaleza. Manojos estaban en el campo atando, pero el manojo de José era recto, erguido, alto, pero los de los hermanos estaban ¿qué? Doblegándose, humillándose hacia el manojo de José. ¡Guau! La Biblia se entiende
espiritualmente. Y cuando queremos obedecer y cuando queremos vivir en el principio de Dios, es ahí cuando entendemos y comprendemos de que el propósito siempre de Dios fue vivir en el campo contemplando la creación y la obra que Él hizo. Nunca ha sido el propósito de Dios que los hombres vivan en las ciudades, porque ese es el propósito de Satanás, donde abunda el pecado y donde abunda la maldad. Siempre el propósito de Dios, ¿cuál ha sido? Campo. Y estamos viendo los grandes hombres de Dios donde vivían campo, campo, campo. ¿Por qué? Porque ahí desarrollaban el carácter al contemplar la creación. Al contemplar la obra, se daban cuenta de que hay un Dios omnipotente, un Dios que gobierna, un Dios que sostiene todo y que hace milagros. Y vamos a ir viendo, mis hermanos, todos los grandes hombres. Y vemos que Dios les reveló el primer sueño y utilizó el campo, lo que hacía, con lo que se relacionaba y con el plan original de Dios. Dios nunca utilizó edificios ni casas. Dios nunca utilizó lo que encontramos en las ciudades para interpretar el sueño y para manifestarle lo que José iba a hacer a futuro. ¿Sí ve? Veamos el segundo sueño. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y si vemos más adelante, la traducción de este sueño era que el padre, la madre y los 11 hermanos, porque eran 12, se inclinaban hacia José. Dios utiliza nuevamente. Primero utilizó todo lo de la tierra, aquí abajo, tierra, porque vemos que en Génesis 1 dice: en el principio que hoy dio los cielos y la tierra. Y vemos de que Dios en el primer sueño, este grande hombre que vivía en el campo, José, con sus hermanos y sus padres, que vivía en el campo. Dios le dice: 11 manojos se humillan ante el manojo de José. Utiliza la tierra en el primer sueño, pero ahora utiliza el cielo arriba. Utilizó lo que Él hizo con un propósito de darnos a entender de que Dios siempre ha dejado todo claro en su palabra, de que Dios siempre ha querido que vivamos en el campo y no en la ciudad. Y vemos de que el sol, la luna y las estrellas se humillan ante ¿quién? Ante José. No hay excusas, mis hermanos, para estar viviendo en las ciudades, porque en las ciudades nos vamos a conducir hacia el pecado. Así que esa excusa, mis hermanos, yo no se la creo, mis hermanos. Esa excusa de que muchos hoy en día dicen: ¿y quién va a predicar en las ciudades si yo me voy fuera de las ciudades? Porque hoy en día muchos dicen eso y por eso no salen. ¿Por qué no hablan la realidad y por qué no dicen: es que estoy contento en la ciudad? Y en la ciudad todo es tan fácil y estoy tan contento con el pecado que no me importa si me pierdo. Esa es la realidad, eso es lo que deberían decir todos los que dicen: ¿y quién va a predicar? Porque esos que dicen ¿y quién va a predicar? No están predicando, pura mentira. Se están conformando que sus hijos se pierdan, que su matrimonio se acabe, conformándose cada día en los afanes de este mundo, envolviéndose más y más en deudas, en problemados, estresados. Llegan a sus casas y llegan mal geniados porque en el trabajo les sacaron el aire, en el trabajo tuvieron problemas con la gente mundana porque se relacionan con gente mundana. Esa es la realidad, y llegan a sus casas a pelear con la esposa, a pelear con los hijos, a no prestarles atención, y sus hijos recurren ¿a quién? A la calle, a sus amigos, a sus colegios. Y por eso es que vemos que los adventistas del séptimo día no tenemos el poder. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido y no hemos hecho caso a la Biblia, la palabra de Dios, que es la guía. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Les estoy mostrando con la Biblia y aún así no hacen caso porque somos desobedientes y muchos buscan excusas, buscan pretextos. Ay, no, sí, JH, muchos se atreven a decirme: no, sí, JH, muy buenos sus temas, pero es que
hay que entender de que sabemos que no hay que vivir en la ciudad, pero Dios nos va a utilizar a su debido tiempo. No, no nos engañemos. ¿Cómo Dios va a utilizar a una persona que no ha hecho preparación? ¿Cómo Dios va a utilizar a una persona que en vez de estar cada día más cerca de Dios, está conformándose con el pecado? No. Abramos los ojos. Es que si el enemigo como nos tiene tan cegados que vivimos en pecado y pensamos que Dios en un futuro o nos está usando. No. Más fácil nos está usando es el enemigo y nos está conduciendo a la perdición que el mismo Dios. Esa es la realidad de hoy en día del pueblo Israel espiritual, mis hermanos. Esa es la realidad. Yo no estoy aquí inventando y no estoy hablando mentiras. Yo solo estoy exponiendo la palabra de Dios y he orado para que el Espíritu Santo hable a través de mí. Y el Espíritu Santo está hablando. Pero no estamos haciendo caso. Muchos, no, que en la ley dominical, que esto, que estamos esperando que pasen estos eventos. Y les aseguro, mis hermanos, que si yo aún estoy vivo, no sé, porque yo conozco el futuro, que cuando llegue la ley dominical, muchos no van a salir. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene enredados. ¿En qué? En las deudas, edificaciones, en los afanes de este mundo, en tantas cosas que el enemigo ha ido inventando en las ciudades, que los tiene así atados, que aún en esta pandemia muchos dicen, ay, estoy aquí relajado en mi casa, ay, unas vacaciones. Muchos se atreven a decir, ay, gracias a Dios, 2 meses en los cuales no he podido hacer nada, solo comiendo, durmiendo. Y te hago la pregunta, en medio de esta pandemia, ¿te has dedicado 100% a la oración, a la Biblia y al ayuno? Porque si muchas veces nos quejábamos porque uno escuchaba decir a hermanos adventistas, no, es que no tengo tiempo para estudiar la lección, porque me la paso trabajando, no tengo tiempo de leer, porque es que en el trabajo hacen muchas cosas. Y en esta pandemia te pregunto, ¿has tenido tiempo y te has dedicado 100% a Dios? Si vamos a ver la realidad, ninguno. Digamos que del 100%, el 1% se ha dedicado a leer, a ayunar y a orar. Y el 99% de los adventistas que están encerrados están aprovechando este tiempo solo para comer, dormir y ya, y relajarse. ¿Sí ves? ¿Sí ven, mis hermanos, que son excusas? Siempre sacamos pretexto y excusas para no querer obedecer. Y por eso les digo que los desobedientes recibirán su paga. Así que, hermanos, abramos los ojos. No sigamos jugando. No sigamos jugando. Aquí estamos viendo claro. Aquí estamos siendo claros con la Biblia. Solo con la Biblia. Para que ninguno se me excuse, porque lamentablemente mis hermanos adventistas y aún muchos de mis pastores adventistas ya no quieren el espíritu de profecía. Ya rechazan a la profeta, la hermana Elena Harmon de Guay. Pero agradezco a Dios que amo tanto esos libros, que he podido aprender mucho de esos libros. Y he podido fundamentar mi fe aún más en la Biblia. Porque esos libros me conducen a la palabra, a la luz mayor, a luz mayor. Ya, dejémonos de excusas. Dejémonos de excusas. José vivía en el campo. Dios reveló sus 2 sueños con la naturaleza. Habían ciudades ya en el tiempo de José, porque vemos que José es vendido y es llevado a Egipto como esclavo. Pero vemos cómo José se preparó en su carácter y cómo entendió el propósito de Dios, que cuando vinieron sus más grandes pruebas, cuando la mujer de Potifar quiso ceder para que él se acostara con ella, José prefirió correr. ¿Por qué? Porque se había fortalecido ¿dónde? En la naturaleza, en el campo. ¿Qué tal donde José se hubiera levantado en la ciudad? Muy fácilmente decía, bueno, no está mi amo, Potifar no está, voy a caer y ya, y él no se dará cuenta.
Pero José sabía que aunque no estuviera su amo, había un Dios que lo estaba viendo. Había un Dios. Y por eso José le decía: he aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo? Decía José. Y eso lo encontramos en Génesis 39, versículo 8 y versículo 9. Génesis 39, versículo 8 y 9. ¿Cómo? ¿Cómo haría yo semejante cosa? Un carácter firme, un carácter fuerte, un carácter en el cual se moldeó a través, contemplando la naturaleza, contemplando las cosas grandes de Dios. Y vemos de que José prefirió correr y dejar, y es ahí cuando ella empieza a gritar. Es ahí cuando ella queda con su túnica y empieza a decir: ¡guau! José me quiso violar, José quiso acostarse conmigo. Y es ahí cuando José es llevado a la cárcel. Y mis hermanos, vemos que todo esto que le pasó a José duró 13 años. Porque vemos que de edad de 30 años es ahí cuando lo llama el rey de Egipto para que interprete el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, las espigas bonitas y las espigas feas. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Y cómo Dios utilizaba esos sueños? Con la naturaleza. ¿Y quién los interpretaba? José, siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había preparado y lo tenía para grandes cosas. Y más adelante encontramos cómo se hace realidad este sueño de José, cómo es que sus hermanos se humillan, cómo es que su papá y sus hermanos van a pedir comida y todo y se humillan ante José. Y es ahí cuando se cumple el sueño de Génesis 37, 7 y 9. ¿Sí ve? Dios es un Dios de orden, un Dios de perfección, un Dios que siempre ha tenido un propósito. Y el propósito es restaurar la imagen que se perdió en Génesis 3. La imagen de Dios. Porque cuando el hombre comió el fruto, introdujo el carácter del pecado. Dañó la naturaleza. Y es ahí cuando el hombre se vuelve un pecador, como Satanás. Y es ahí cuando el hombre se deja gobernar por el enemigo y empieza a dañar el plan, el carácter de Dios. Y es ahí cuando Dios quiere nuevamente que a través de la naturaleza, aún a la actualidad, contemplemos la obra y sepamos de que hay un Dios que ha reinado y ha gobernado. Pero nosotros no nos queremos dejar usar. Nosotros no nos queremos dejar moldear. Y mis hermanos, voy a terminar con el último hombre porque esto es muy largo. Y me canso. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Me encanta la Biblia. Me encanta Dios. Me encanta el espíritu de profecía. Lástima que no lo estoy usando. Me duele no usarlo, pero es que así nadie va a tener excusas. Así nadie va a poder decir, porque ¿quién se va a levantar en contra de la Biblia? El que se levante en contra de la Biblia, sabemos que está conducido por Satanás. Y es más bien un siervo del enemigo. Porque el que se levanta en contra de la palabra de Dios se está levantando con el mismo Dios. ¿Y quién se levanta y quién se opone contra Dios? Satanás. Satanás. Y por eso estoy presentando este tema solo con la Biblia. Y que Dios me dé sabiduría y me siga dando vida. Y me siga utilizando porque quiero presentar el tema del sábado, de la alimentación,
de la vestimenta, de la música, tantos temas, pero solo con la Biblia. Para que nadie se me excuse y para que nadie se queje y nadie venga llorando, porque hoy en día lamentablemente somos llorones. Somos llorones. Porque nos quejamos por todo. Porque buscamos excusas. Y porque decimos, ay, es que no podemos. No, no hay excusas. No hay excusas para el pecado. Dios es claro. Dios es claro y la palabra lo dice. Dios lo está hablando. Éxodo 3:1. Vemos que José lleva a su familia y su familia se instauró en Egipto. Y es ahí cuando sale el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dice que se levantó un rey egipto y empezó a oprimirlo como esclavo. Pero Israel se fue olvidando de ese Dios, de esos milagros, y se fue corrompiendo en aquella ciudad. Israel perdió esos principios, se dejó contaminar. Ya empezaban a rendir culto a los dioses ajenos, a los dioses falsos. Ya ni siquiera oraban. Pero bonito es saber que aún Dios en medio de su pueblo, cuando está pervertido, Dios siempre tiene grandes hombres y prepara el camino para que Él pueda manifestar su poder y pueda mostrar sus más grandes milagros y pueda demostrar que siempre, siempre Dios va a reinar sobre el pecado y que siempre Dios ganará y que siempre la victoria es para Dios, más no para Satanás, porque Satanás ya está destruido y su paga va a ser la destrucción. Y por eso Satanás quiere que tú te destruyas. Por eso no le demos la oportunidad al enemigo. ¿Y qué nos dice el Éxodo 3:1? Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía y el fuego, y la zarza no se consumía. Muchos conocemos la historia de Moisés. Aquel niñito que fue lanzado al río Nilo en una canasta. Y la hija del faraón la toma. Toma ese niño, pero ella no daba leche, pero ella dijo, conozco la hermanita que siguió y todo. Yo conozco una señora que acaba de destetar y todo. Y es ahí cuando le dan a Moisés hasta cierta edad, hasta que lo destetó y se lo devolvió. Pero Moisés se educó 40 años con la ideología de Egipto, con esos dioses falsos, en aquella ciudad impotente, grande. Pero Moisés sabía que él era hebreo. Moisés sabía que él era hebreo. Y cuando ve de que un egipcio golpea a uno de sus hermanos, él lo mata. Y luego al otro día, él volvió a llamar la atención y le contesta, ¿me piensas matar como mataste a mi compañero? Y Moisés tuvo miedo y huyó. Y es donde llega a Madián, el campo. Y Dios lo tuvo allá 40 años, desaprendiendo todo.
solo con las ovejas, solo con las ovejas, solo con las ovejas, apacentando las ovejas, cuidando de ellas, yendo a buscarlas, guiándolas para aquí, llevándolas a tomar agüita, trayéndolas a dormir, 40 años, aprendiendo, teniendo paciencia, consintiéndolas, buscándolas perdidas, protegiéndola de los lobos, etcétera. 40 años Moisés desaprendiendo todo lo que aprendió en la ciudad, desaprendiéndolo en el campo. Y cuando Dios lo vio listo, lo llamó. Y 40 años que Moisés desaprendió, que ya no sabía ni hablar. Era tardo de lengua, porque vemos la excusa que Moisés le hace a Dios. ¿Cómo yo voy a ir si soy tardo de lengua? Era tartamudo, pero Dios conoce el futuro, porque Dios le dice, no hay excusa como hoy en día que nosotros nos excusamos. Hoy en día decimos, no, es que no hay tiempo, es que no, ¿quién predica? No, pero mira, mis hermanos, yo sé que en medio de esta pandemia todos están en jaque y nadie puede salir en este momento. Pero va a venir un pequeño tiempo de respiro. Dios va a dar un pequeño tiempo de respiro. Él va a dar un tiempito cortico donde va a permitir que la gracia que se abra un poquito para que los que hayan entendido en medio de esta crisis puedan salir, puedan vender lo que tengan y puedan apartarse, porque después de ese pequeño tiempo que Dios da, los que pudieron salir salieron, porque lo que viene va a ser tremendo. ¿Sí ven? Porque muchos se están dando cuenta y muchos hoy en día están entendiendo este mensaje que ha estado aquí en la Biblia y que lamentablemente nadie lo estaba predicando, que nuestros pastores no nos enseñaban. ¿Por qué? Porque siempre hemos sido desobedientes y nos pusimos bajo el gobierno de Satanás. Y Dios conocía el futuro, Dios conoce todo. Y le dice, ¿no conozco a tu hermano Aarón? No sé que tienes un hermano mayor. Tranquilo, él hablará por ti. Pero nuevamente las excusas. Pero si ellos no me van a creer. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Una vara. Y Moisés dice, Dios le dice, échala al suelo y se convierte en serpiente. Vuélvela a tomar de la cola y se convierte en la vara. Y le dice, mete tu mano en tu muslo y la mete. La saca llena de lepra, vuélvela a meter y la saca sana. ¿Sí ve que no hay excusas para disponernos a hacer la obra de Dios? No hay excusas, Dios nunca admite las excusas. Las excusas vienen de Satanás, no de Dios. ¿Cómo hoy en día conocemos a Moisés? Como el hombre más manso del mundo, ¿sí o no? ¿Y dónde aprendió él a ser manso y a andar con todo ese pueblo rebelde de Israel? Porque si vemos, el pueblo de Israel cuando salió, le sacaba canas a Moisés, tanto que Dios quiso arraigar a ese pueblo. Dios dijo, voy a arraigar a este pueblo porque este pueblo no entiende tantos milagros, cómo me manifesté en Egipto, cómo abrí el mar rojo y cómo los sostengo del maná. Los quiero sacar de la ciudad y los quiero llevar a la Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Entendamos. ¿Y cuál era el propósito? Sacarlos para que ellos desaprendieran todo lo que Satanás les implantó en su mente allá en esa ciudad. Para llevarlos a donde? Al campo, donde la tierra que fluía leche y miel.
Pero en ese proceso ellos tenían que experimentar la paciencia. Tenían que aprender a depender 100% de Dios. De Dios. Pero no. Dios que le dijo a Moisés, lo voy a arraigar porque este pueblo es rebelde. Les estoy dando maná. Los estoy protegiendo en el día con la nube, en la noche con el fuego. Estoy mostrando sus milagros, pero no. Quieren carne, quieren volverse a Egipto, quieren la vida más fácil, quieren vivir en el pecado. Pero ¿qué decía Moisés? Primeramente borra mi libro, mi nombre del libro, y quítame a mí antes de que quite este pueblo. Pero como Dios amaba tanto a Moisés y Dios conocía su sinceridad, por amor a Moisés, a un hombre, Dios no arraigó a su pueblo, sino que Él tuvo paciencia. Y hoy en día Dios nos está teniendo mucha paciencia a nosotros los adventistas que no estamos predicando y que no estamos hablando la verdad, sino que nos hemos vendido a Satanás. Y hemos excusado y hemos sacado pretexto y no estamos predicando conforme a la palabra. Dios nos dio una profeta, Helena Harmon de White. Y hoy en día no la queremos leer y no la queremos escuchar. Y como sé que yo conozco que hoy en día el pueblo adventista, a la cual la iglesia que yo pertenezco y la amo, está en rebeldía con Dios, no les estoy presentando este tema con el espíritu de profecía, porque si no muchos de los rebeldes que están en el pueblo se me van a levantar. Lo estoy presentando solo con la Biblia para ver quién se me levanta. Y de una vez digo, el que se me levante diciendo que no, que es un mensaje falso, una vez le digo, se está conduciendo por Satanás. Porque el que se levanta con la Biblia se está levantando contra Dios. Y el único que se levanta contra Dios es Satanás. Y aquí, desde ayer a hoy, les he venido mostrando solo Biblia. Solo Biblia, y hemos visto solo con la Biblia el propósito de Dios. Y hemos visto, ya nos estamos adentrando a los grandes hombres. A José lo acabamos de ver, ahora estamos viendo a Moisés, el hombre más manso, y dónde se preparó, dónde adquirió esa mansedumbre en el campo. 40 años desaprendiendo, 40 años lidiando al pueblo. Guau, Dios prepara. Dios prepara. Porque si miramos, el pueblo eran como esas ovejitas. ¿Y por qué Moisés los aguantó 40 años? ¿Y por qué Dios resucitó a Moisés después de haber muerto? ¿Y dónde está Moisés hoy en día? En el cielo con Dios. Porque Moisés ya estaba preparado. Y Moisés comprendió que solamente en el campo y solamente viviendo una comunión directa y solamente viendo la creación de Dios, es ahí donde se perfecciona el carácter. Y es ahí cuando estamos listos, ¿para qué? Para emprender la obra y irnos al cielo con Dios. Interesante. La Biblia no hay que leerla de afán. La Biblia hay que leerla con sabiduría y espiritualmente, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Si ven, mis hermanos, que Dios tenga misericordia. Continuaremos mañana, si Dios lo quiere. Dios quiera que mañana pueda finalizar este tema. Un tema que cada día me va gustando y un tema en lo cual son las palabras de Dios, no las palabras de JH, sino que es la Biblia hablando por sí sola. Oremos. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso. Estoy muy agradecido, Señor, porque tu palabra nos muestra que el propósito siempre ha sido el campo. Los grandes hombres como José, Moisés, que acabamos de ver hoy, se prepararon en el campo, tú los usaste, y hoy en día sabemos que José alcanza para levantarse a la eternidad. Y sabemos que Moisés, tú lo resucitaste y está en el cielo contigo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque
tu palabra, la Biblia nos habla el propósito original. Bendice a cada persona que vio esta transmisión y todos los que la van a ver, que puedan tomar apunte, que puedan dedicarse y que puedan tomar una decisión definitiva. Obedecemos a ti, Dios, obedecemos a Satanás, pero sabemos que contigo vamos a heredar la vida eterna y con Satanás la perdición. Acompáñanos y perdónanos en Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un feliz sábado. Les quiero mucho de corazón. Oro por ustedes. Vivo muy agradecido a Dios porque Dios cada día nos va dando luz a través de la Biblia. Como siempre les digo, mis hermanos, oremos, pidamos sabiduría y dejémonos guiar por Dios. No sigamos viviendo engañados. Les estoy presentando un tema solo con la palabra. Yo creo en el espíritu de profecía, creo 100% en la sierva, la profeta, la hermana Elena Harmon de White. No lo estoy utilizando porque sé que hoy en día la iglesia adventista está en rebeldía. Sé que la iglesia adventista lamentablemente está rechazando el espíritu de profecía y por eso no lo estoy predicando este tema con el espíritu de profecía, sino con la Biblia, porque si lo explicara con el espíritu de profecía, este tema sería aún más interesante, porque yo reconozco que el espíritu de profecía es la luz menor que nos guía a la palabra, a la Biblia. Pero lo quise solo con Biblia para que nadie tenga excusa, porque lamentablemente hoy en día somos, perdónenme la expresión, muy llorones y queremos excusarnos y queremos estar llorando y queremos estar poniendo el evangelio a nosotros en vez de nosotros ponernos en el evangelio. Qué triste realidad. Pero el pueblo de Dios no está haciendo lo que le corresponde. Pero sé que Dios está llamando hombres y mujeres que se mantengan firmes y que se estén preparando. Chao, chao. Les amo, les quiero y oro. Dios les bendiga y nuevamente un feliz sábado.